Hola, hoy seguiremos hablando sobre la fisiología del aparato cardiovascular, enfocado en las propiedades cardíacas del corazón. Contamos con 5 propiedades: cronotropismo, vasmotropismo, dromotropismo, inotropismo y lucitropismo. Cada una de ellas cuenta con unas características fundamentales para el funcionamiento normal del corazón. Veremos cada una de ellas. Empecemos por el cronotropismo. Es una propiedad por la cual algunas células cardíacas presentan la capacidad de generar despolarizaciones rítmicas de su potencial de membrana, hablando específicamente de los potenciales marcapasos. Estos son propagados en todas las direcciones, marcando el ritmo de la despolarización del resto de las células que son cardíacas y en consecuencia el ritmo de la contracción. En condiciones normales, el marcapasos del corazón se le conoce como el nódulo sinusal. Su frecuencia espontánea de potenciales de acción es de aproximadamente 70 a 80 por minuto. Si por cualquier circunstancia falla el marcapasos del nódulo sinusal, otras células también excitables, como marcapasos latentes, pueden tomar el mando y evitar la parada de la actividad cardíaca. El nódulo sinusal es un área de células especializadas en la cámara superior derecha del corazón, conocida como la aurícula. Es el que controla el ritmo del corazón normalmente. Este marcapasos natural produce señales eléctricas que generan cada latido del corazón. Desde el nódulo sinusal, las señales eléctricas circulan por las aurículas hacia los ventrículos y hacen que estos se contraigan y bombeen sangre a los pulmones y el resto del organismo. Sin embargo, pueden presentarse anomalías del nódulo sinusal, dentro de las cuales encontramos el desgaste natural de los tejidos cardíacos relacionados con la edad, enfermedad cardíaca, enfermedades inflamatorias que afectan al corazón, daños en el nódulo sinusal o cicatrices de una cirugía cardíaca previa, medicamentos para tratar la presión arterial alta, incluidos los bloqueadores de los canales de calcio y los beta bloqueadores, medicamentos para tratar los latidos cardíacos irregulares conocidos como las arritmias, algunos medicamentos para la enfermedad de Alzheimer, enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular, apnea obstructiva del sueño y mutaciones genéticas raras. Vasmotropismo. Se le denomina así a la propiedad que tiene de la facilidad con la que puede ser activada una célula cardíaca. Se puede cuantificar midiendo la cantidad de corriente eléctrica necesaria para generar un potencial de acción. Los cambios en la excitabilidad de las células cardíacas son de origen donde las arritmias cardíacas se presentan. La excitabilidad viene determinada por dos factores: el valor del potencial umbral y el tiempo en que dura el potencial de acción de la célula la cual no responde a un estímulo, y eso se le conoce como refractariedad. El vasmotropismo es sinónimo de excitabilidad. Su efecto final es la contracción del corazón a partir del estímulo eléctrico que genera la excitación. Hay condiciones clínicas que alteran la excitabilidad cardíaca aumentándola o disminuyéndola, causando graves complicaciones en la oxigenación de los tejidos, así como la formación de trombos obstructivos. En condiciones basales, cuando no hay impulso eléctrico, los iones tienen una distribución equilibrada en la membrana celular que es conocida como el potencial de membrana. Esta disposición se modifica ante la presencia de un estímulo eléctrico, causando excitación de las células y provocando finalmente la contracción del músculo. Cuando el estímulo eléctrico llega a la célula, ocurre un proceso de variación de los iones en el medio interno celular. Esto sucede porque el impulso eléctrico hace que la célula sea más permeable. Así permite la salida y la entrada de iones de sodio, potasio, calcio y cloro. El proceso electrofisiológico que ocurre en las células musculares cardíacas es diferente al de cualquier otra célula muscular. Se ha dividido en 5 fases numeradas del 0 al 4.
Las células especializadas del nodo sinoatrial o sinoauricular tienen la capacidad de generar potenciales de acción de manera automática. Este proceso origina los impulsos eléctricos que viajan a través de las células de conducción. Estas propiedades fueron descritas en 1897 por el científico Theodore, después de más de 20 años de experimentación en las cuales hizo importantísimos descubrimientos que fueron imprescindibles para la comprensión de la electrofisiología cardíaca que hoy conocemos en día. El potencial de acción de las células auriculares se encuentra entre menos 30 y menos 60 milivoltios, mientras que en los ventrículos está en menos 70 milivoltios. Esto significa que las primeras son menos excitables que las segundas, ya que su potencial umbral va a ser más negativo. Los dos tipos de fibras, tanto rápidas como lentas, difieren en sus propiedades refractarias. De acuerdo con las características de las fibras de respuesta rápida, encontramos que los canales rápidos de sodio abiertos en la fase 0 están inactivados durante unos 200 milisegundos. No se puede generar una nueva despolarización por la entrada del sodio. Los estímulos han de tener una intensidad muy alta para superar el umbral de excitación de la célula que se encuentra elevado. Durante este tiempo, algunos canales rápidos de sodio con un voltaje negativo que son dependientes son activables y otros están aún inactivos. Estas despolarizaciones prematuras son causa de alteraciones en el ritmo cardíaco que pueden darse de forma natural e inclusive de manera patológica. Dromotropismo. Esta propiedad se refiere a la capacidad que presenta el corazón de realizar la transmisión de impulsos eléctricos a través del sistema de conducción eléctrico del corazón. Los impulsos que circulan por este sistema son los que provocan la contracción del miocardio, músculo del corazón, haciendo posible el funcionamiento adecuado del corazón como una bomba que impulsa la sangre hacia los tejidos. Por ende, se entiende que el dromotropismo positivo es el efecto de aumentar la velocidad de conducción de los estímulos. Por el contrario, el dromotropismo negativo es la acción contraria. Hay numerosos fármacos utilizados en medicina que tienen efecto dromotrópico. Entre ellos se encuentran la adrenalina, que sería un dromotrópico positivo. En condiciones normales, el impulso nervioso se genera en el nodo sinusal del corazón, desde donde se distribuye a las aurículas y el impulso tarda únicamente 0.09 segundos en llegar al extremo de las aurículas y más del doble, 0.22 segundos, en alcanzar el último extremo del ventrículo. Esto se debe en parte a que se produce un retardo de 0.12 segundos en la transmisión aurículo-ventricular. Por este motivo, se contraen primero las aurículas y posteriormente los ventrículos, lo que hace posible una función eficaz del corazón. El miocardio es un músculo que se contrae periódicamente con una tasa aproximada de 80 contracciones por minuto. Estos movimientos se deben a un estímulo eléctrico impulsado a través de sus fibras por el sistema de contracción eléctrica del corazón. Las contracciones periódicas del corazón en un tiempo determinado es lo que se conoce como ritmo o frecuencia cardíaca. Para que el corazón se contraiga de manera rítmica y mantenga este ritmo con el movimiento perfecto de todas sus cavidades, ocurren una serie de eventos fisiológicos completos a través de la red eléctrica que lo controla. Se van a encontrar enfermedades que disminuyen el impulso eléctrico y otras que lo llegan a aumentar, causando una disminución o aumento de la frecuencia cardíaca. Para cualquiera de las dos situaciones existen medicamentos que los normalizan. La contracción rítmica del músculo cardíaco ocurre por una secuencia coordinada de impulsos eléctricos desde una de las porciones especializadas, la cual se encarga de mantener ese ritmo. Sin embargo, cualquier patología que afecte el sistema de conducción eléctrico o el marcapasos fisiológico cardíaco
tiene repercusión en el ritmo cardíaco y en la oxigenación de los tejidos del paciente. Uno de los medicamentos dromotrópicos negativos de mayor uso es el verapamil, que actúa específicamente en los nodos sinoauricular y sinoauriculoventricular, disminuyendo la conducción del impulso y protegiendo al miocardio de un ritmo cardíaco inadecuado. Conducción auricular. El sistema de conducción cardíaco son las estructuras desde donde se produce y se transmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón. Sus principales elementos son el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. En una palpitación normal, el impulso eléctrico es generado por el nodo sinusal, desde donde se propaga a ambas aurículas provocando la contracción auricular. Mediante las vías preferenciales auriculares, el impulso llega al nodo auriculoventricular, que tras retrasar el impulso lo transmite al haz de His, y este, a través de sus dos ramas, lo propaga a todo el miocardio por medio de las fibras de Purkinje. El nodo sinusal es el primer componente del sistema de conducción, que es conocido también como Decade y Flack. El nodo sinusal es una estructura subpicárdica en forma de huso situada entre la vena cava superior y la orejuela derecha. Su principal característica es el automatismo de las células que generan una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 impulsos por minuto, iniciando el estímulo eléctrico y controlando el ritmo cardíaco. Es por eso que se le llama el marcapasos natural del corazón. En la conducción ventricular está activado el haz de His. El potencial de acción se propaga cursando por el endocardio hacia el lado derecho del septum, aproximadamente unos 12 milímetros, para que se pueda dividir en dos ramas. En la rama de la derecha, que es la continuación del haz, desciende por el lado derecho del septum, mientras que por la rama izquierda, que es de mayor diámetro, sale perpendicularmente y cruza el tabique. Este se bifurca a su vez en una división anterior y en otra posterior. Luego se ramifican en una red extensa de fibras, las fibras de Purkinje. Estas son células cardíacas y son muy grandes, de aproximadamente 7 a 80 micromeus. Veamos ahora los factores de la velocidad de conducción. Las corrientes eléctricas generadas en el corazón durante cada ciclo cardíaco determinan campos eléctricos que se extienden por el líquido electrolítico corporal, los cuales generan diferencias de potencial entre electrodos colocados debidamente en la superficie corporal. Así se puede obtener de una forma incruenta la evolución eléctrica del ciclo cardíaco. El conjunto de ondas e intervalos obtenidos durante un ciclo cardíaco como consecuencia del registro superficial de la actividad eléctrica cardíaca es lo que se le conoce como el electrocardiograma. Un electrocardiograma registra las señales eléctricas del corazón. Es una prueba común e indolora que se utiliza para detectar rápidamente los problemas cardíacos y controlar la salud del corazón. Los electrocardiogramas, también conocidos como ECG, con frecuencia se realizan en el consultorio del médico, en una clínica o en una habitación de un hospital. Las máquinas de electrocardiogramas son un equipo estándar en los quirófanos y las ambulancias. Un electrocardiograma es una manera no dolorosa y no invasiva de diagnosticar muchos problemas cardíacos frecuentes en personas de todas las edades. El médico puede utilizar un electrocardiograma para determinar o detectar, ya sea un ritmo cardíaco anormal, conocido como arritmia, si las arterias obstruidas o estrechadas del corazón, que se le conoce como enfermedad de las arterias coronarias, están ocasionando dolor en el pecho o un ataque cardíaco. También si se ha llegado a tener un ataque cardíaco previo e inclusive saber cómo están funcionando determinados tratamientos para una enfermedad cardíaca. En este caso sería para revisar el marcapasos. Puede que se tenga que hacer algún tipo de electrocardiograma si se tiene alguno de los siguientes signos o síntomas: dolor en el pecho,
mareos, aturdimiento o confusión, palpitaciones cardíacas irregulares, pulso acelerado, falta de aire, debilidad, fatiga o disminución de la capacidad al momento de hacer el ejercicio. El procedimiento para llevar a cabo el examen del electrocardiograma es muy sencillo. Se le debe pedir al paciente que se acueste en la camilla. El médico o el profesional de la salud le coloca varios electrodos, que son sensores pequeños que se adhieren a la piel, en los brazos y en las piernas, así como en el pecho. Antes de hacer esto, tal vez se tenga que afeitar el paciente o recortarle el exceso de vello. Los electrodos se conectan con cables a una computadora que va a registrar la actividad eléctrica del corazón. La actividad se va a mostrar en el monitor de la computadora y se va a imprimir en un papel. El procedimiento solamente va a tardar unos 3 minutos. Como tal, este tipo de examen no requiere ningún tipo de preparación especial. Lo primero que hay que determinar en un electrocardiograma es la frecuencia cardíaca. Al menos saber si se cuenta ante una taquicardia, bradicardia o frecuencia cardíaca normal. Esto permitirá pasar al siguiente paso. El siguiente paso sería determinar si los complejos QRS son rítmicos. Esto se sabe observando si los intervalos RR, que es la distancia entre dos QRS, son similares. Después hay que valorar si el electrocardiograma está en ritmo sinusal. Para ello se debe determinar si cada ciclo cardíaco tiene una onda P producida por el nodo sinusal. Esto debe estar seguido siempre de un complejo QRS. Veamos la definición de los componentes de un electrocardiograma. Los segmentos son trayectos que se encuentran entre dos puntas u ondas. El intervalo abarca ondas y segmentos. La onda P es una onda de despolarización del músculo auricular. Su amplitud normal no debe exceder los 0.25 milivoltios. El intervalo PQ es un tiempo invertido en la propagación de la excitación por las aurículas, nodo auriculoventricular, en las de His y las ramas ventriculares, que varía entre 0.18 a 0.20 segundos. El mayor tiempo se invierte en el cruce del nodo auriculoventricular. Complejo QRS. Es una onda de despolarización ventricular. Su tiempo debe ser igual o menor a 0.1 segundos. Si la duración es mayor o igual a 0.12 segundos, es índice de trastornos de la conducción ventricular. Onda Q. Es una onda de flexión que precede de la R y corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R también es una onda de deflexión que corresponde al vector que representa la despolarización de la masa ventricular. Onda S. Onda de deflexión que sigue la onda R y corresponde con la despolarización de las zonas basales ventriculares. Los segmentos ST son una línea isopotencial que representa la fase meseta de todas las células ventriculares. Este coincide con la contracción ventricular. Su duración dependerá de la frecuencia. El tau es de deflexión intrisicoide o de tiempo de activación ventricular. Es un tiempo transcurrido entre el inicio del complejo QRS y el nadir de la onda R. El punto J es el punto isoeléctrico y se alcanza cuando todo el ventrículo está despolarizado. Y la onda T es una onda de repolarización ventricular. Tiene la misma polaridad que la onda R. La repolarización no es simétrica a la despolarización, porque es más rápida en la punta del corazón que en la base, y en la pared externa del corazón que en la interna. Onda U
Esta aparece algunas veces y su origen no está bien establecido. El intervalo QT representa la duración total de la sístole eléctrica ventricular. Normalmente oscila entre los 0.32 y los 0.40 segundos. El segmento TP es una línea isopotencial de inactividad cardíaca. Y el intervalo RR corresponde a la duración de un periodo cardíaco. Este se utiliza para medir la frecuencia cardíaca. El tiempo normal es de 0.8 segundos, lo que supone una frecuencia de 75 latidos por minuto. Hablemos ahora del inotropismo. Es la capacidad del tejido muscular cardíaco en generar tensión de acortamiento cuando es activado por un potencial de acción. El conjunto de procesos que ocurren entre la despolarización activa del sarcolema, la contracción de la fibra muscular y la recuperación de su longitud inicial constituyen el acoplamiento excitación-contracción-relajación. La contractibilidad de la fibra muscular va a depender fundamentalmente de la disponibilidad del calcio iónico libre intracelular. El estudio del inotropismo es importante para mantener vigilada la salud del corazón. No obstante, sucede que este puede cambiar. Cuando esta capacidad contráctil se manifiesta, los pacientes suelen dar signos de insuficiencia cardíaca. Por otra parte, también puede ser algo asintomático, siendo por tanto un hallazgo causal al realizar un examen de rutina o por otro problema de salud. Al suceder la contracción del corazón, ocurre que todas las fibras musculares del mismo deben entrar en acción. Se trata de un proceso que depende de dos factores. El primero es la longitud de la fibra, muy relacionado con lo eléctrico, y el segundo es la activación de tales fibras de forma independiente de la longitud. La fuerza o tensión de contracción con acortamiento o no de su longitud va a depender de la disponibilidad de calcio iónico libre intracelular y de la longitud de reposo de la fibra. Para regular la fuerza de contracción se debe controlar el calcio iónico libre intracelular y la longitud inicial de la fibra. Respecto a la ley del todo o nada, esta plantea que cuando se aplica un estímulo, la membrana de la neurona responde abriendo los canales de sodio, pero existe una cierta cantidad de cargas que deben entrar para que se empiecen a abrir los canales de los demás. Esta cantidad se conoce como umbral. Si un estímulo es capaz de lograr que entre una cantidad igual o mayor al umbral de sodio, la membrana reacciona con todo y al máximo, haciendo que paulatinamente el potencial de acción ocurra en toda la membrana. Pero si el estímulo no alcanza a mover carga hasta el potencial umbral, la neurona no genera un potencial de acción. Y seguimos con la siguiente propiedad, que viene siendo el lusitropismo. Forma parte del proceso de excitación, contracción, relajación, y como la contracción también depende de la presencia de ATP y del calcio iónico citosólico. En este caso, de la velocidad de retirada del mismo por parte de las bombas de calcio dependientes del ATP del retículo sarcoplásmico, así como de las bombas de calcio independiente del ATP y el intercambiador de sodio y calcio dependiente del ATPasa, sodio-potasio, del sarcolema. La actividad de la bomba de calcio dependiente del ATP del retículo sarcoplásmico está regulada por una proteína, la proteína fosfolambam, que mientras no esté fosforilado, ejerce un efecto inhibidor sobre dicha bomba. Pero cuando sí es fosforilado, bien por la asignada de AMP cíclico y o por la calmodulina, dependiente del calcio citosólico, va a dejar de ejercer su efecto inhibidor y la bomba va a incrementar su actividad introduciendo más calcio iónico dentro del retículo. En consecuencia, la relajación y el tiempo de la misma va a depender de la disponibilidad de ATP, de la fosforilación del fosfolambam y de la velocidad que será retirado el calcio iónico citosólico.
La relajación va a determinar el tiempo de llenado ventricular y consecuentemente va a indicar en el volumen sistólico. En resumen, el corazón posee unas células que tienen propiedades fundamentales. Estas son 5. La excitabilidad es la capacidad que poseen ciertas células para responder a un estímulo propio o artificial con el desarrollo de un potencial de acción. El potencial de acción puede definirse como el registro de las variaciones de los flujos iónicos, principalmente sodio, potasio y calcio, que se producen a través de la membrana celular de la fibra miocárdica en reposo, cuando ésta está excitada y hasta volver al estado de reposo nuevamente. Las respuestas de las fibras miocárdicas es la contracción o el acortamiento. La segunda es el automatismo. Es la propiedad de generar impulsos sin necesidad de estímulos externos. La tercera es la conductividad, que es la propiedad mediante la cual la excitación eléctrica se transmite de unas células miocárdicas a las adyacentes. La velocidad de conducción depende de los grupos celulares y del sentido de propagación del frente de activación. El de refractariedad es la cuarta propiedad. Esta propiedad es muy común en todas las células cardíacas que tras una excitación existe un intervalo de tiempo en el que la fibra es incapaz de responder a un nuevo estímulo, independientemente de la intensidad de este, que puede ser un periodo refractario absoluto. Pasado este intervalo y con un estímulo de intensidad superior al umbral de excitación, pueden conseguirse respuestas propagadas, que sería un periodo refractario relativo. Y la última propiedad sería la de contractibilidad, que es la capacidad que tienen las células cardíacas de transformar la energía eléctrica en energía mecánica en respuesta a un estímulo.